Hace años organicé una salida para acampar con unos amigos. Es una actividad que me gusta mucho y en la cual tengo una experiencia razonable. Para ese viaje en particular, iríamos la que entonces era mi novia, un amigo mío, Iñaki, y la novia de Fabiola. Para ellos era poco frecuente. Él lo había hecho un par de veces y ella nunca. Estaban emocionados de aventurarse, mientras que para mí había ese gusto de despertar en ellos la misma pasión que había en mí. En el último momento, mi novia se enfermó y aunque no era algo grave, consideró que era mejor no ir. Platicamos al respecto y en lugar de cancelar la salida, me fui yo solo con Iñaki y Fabiola. Todo comenzó bien. Llegamos al poblado cercano donde dejaríamos el auto y desde donde caminaríamos algunos kilómetros hasta el punto donde decidimos sería bueno levantar nuestra tienda y quedarnos por un par de noches. Mientras hacíamos la caminata, me di cuenta de que esto sería una tarea más compleja de lo que yo esperaba, pues ellos no tenían ni la más mínima idea de algunos aspectos básicos de orientación, y me refiero a cosas tan simples como de qué lado sale y se oculta el sol. Pero al mismo tiempo me dio cierto alivio que estuviera acompañándolos. Quizá no se habrían animado a ir solos, pero en caso de que sí, la podrían haber pasado muy mal. Y no es que yo fuera o sea un super experto, pero al menos tengo buenas bases para orientarme y sobrevivir en la naturaleza. Después de lo que calculo fueron unos 5 kilómetros hacia el sur, llegamos por fin al lugar donde acamparíamos. Se trataba de un claro dentro del bosque, donde había suficiente espacio para colocar la tienda, una fogata y estar cómodos. Tras pasar algunas dificultades para armar la tienda y preparar la fogata, logramos estar listos para el atardecer y sentarnos alrededor de esta. Comimos y después vino el momento de un rico café de olla calentado ahí mismo, mientras platicábamos de 1000 cosas. Después se nos ocurrió la grandiosa idea de abrir una botella de vino, que pronto se convirtieron en 2. Pudieron haber sido más salvo por el hecho de que solo llevábamos 3 y quisimos guardar algo para la siguiente velada. Ya entrada la noche, Iñaki hizo la sugerencia, metió la espina, mejor dicho, de que fuéramos a explorar el bosque. En una situación habitual yo me habría negado. Para mí era razonablemente fácil ubicarme, pero si alguno de ellos se perdía sería un menudo problema. Sin embargo, el vino había hecho su efecto y accedí. Llevamos nuestras linternas y nos adentramos en la densa franja de árboles que nos rodeaba. Mientras caminábamos, hablábamos de fantasmas y sobre cosas que deberían asustarnos, el propósito natural de este tipo de aventuras nocturnas. Fabiola iba prendada del brazo de Iñaki, muy asustada y lanzando pequeños gritos cada que escuchaba algún ruido. Lamentablemente, mis temores se materializaron cuando los dejé unos cuantos metros atrás y pude ver cómo se desviaban de la ruta que yo estaba siguiendo. Para mí había sido fácil seguir caminando hacia el sur, de modo que si teníamos que volver, literalmente solo debíamos dar media vuelta y regresar por donde vinimos. Pero ellos se desviaron y a pesar de mis llamados siguieron caminando. Yo aceleré el paso y logré alcanzarlos, momento en el que me explicaron que habían visto una luz que venía de la base de un pequeño cerro. Puse atención y en efecto una tenue luz venía de ahí y me uní a su curiosidad, caminando en aquella dirección. No sé cómo describirlo, pero había una sensación en mí, una especie de voz interior que me decía, no lo hagas, y a la que no le hice caso. Debí hacerlo. Llegamos a la base del cerro y había una abertura, una especie de cueva, misma de donde provenía la luz. Fabiola ya estaba muy nerviosa y no quería entrar. Iñaki y yo, aunque algo nerviosos, teníamos mucha curiosidad de ver lo que había en el interior. Quizá eran otros campistas como nosotros. Como precaución mínima, yo miré al cielo para orientarme. Habíamos caminado unos 20 minutos hacia el este, por lo que al menos sería sencillo volver. Como fuese, en contra de todo sentido común, entramos. Avanzamos en un camino serpentino que tendría unos 10 metros de longitud, en los que tratamos de ir en absoluto silencio, si bien nuestras pisadas nos habrían delatado por el eco de la cueva. Cuando llegamos al punto de donde emanaba la luz, nos quedamos paralizados. Dibujado en el piso, había un enorme pentagrama. La luz venía de velas enormes que se encontraban tanto alrededor del pentagrama como en otros lugares, dando una apariencia aterradora. Había marcas de sangre por todos lados. ¿Sangre de qué? Nunca lo sabré. Pero lo más aterrador
eran los cientos de fotografías que estaban por doquier. A la gran mayoría no los pude identificar, pero pude ver al menos algunos políticos de altas esferas, artistas de televisión y del cine y a jefes de cárteles del narcotráfico. En el interior se escuchaban murmullos que no lográbamos distinguir. Algunas eran voces normales, otras eran graves y distorsionadas. Todas eran aterradoras. Estos murmullos se interrumpieron por el distintivo sonido de alguien caminando por el camino serpentino. Tras esto, Iñaki le tapó la boca de inmediato a Fabiola, quien instintivamente podría haber gritado. Apagamos nuestras linternas y con la mayor velocidad y sigilo que pudimos, nos adentramos un poco más en la cueva, en lo que parecía ser su límite. Agazapados, pudimos ver desde la poca oscuridad que nos cubría una figura encapuchada que dejaba un libro y una especie de olla al lado de este. Luego se retiró de regreso al camino serpentino. Esto nos representaba una decisión muy difícil. Si intentábamos salir, había la posibilidad de encontrarlo en el camino, al hombre de la figura o algún otro, pero si nos quedábamos, era correr el riesgo de ser descubiertos y ahí sí no tendríamos opción. Decidí ofrecerme a ser quien intentara en primera instancia salir, para avisarles a Iñaki y a Fabiola en caso de que fuera viable. En caso de ser descubierto, tratar de alejar a esta o a estas personas lo suficiente para que ellos escapasen. Con los nervios de punta, llegué hasta el camino serpentino, avancé con cuidado y pude ver que el encapuchado se perdía en la línea de árboles, gracias al universo, en dirección hacia el este. Avisé a mis amigos, quienes salieron apenas pudiendo caminar por el miedo. Avanzamos hacia la línea de árboles en dirección hacia el oeste, primero caminando y luego corriendo. Nos detuvimos un segundo y les expliqué que debíamos avanzar unos 10 minutos más en la misma dirección y luego doblar hacia el norte para llegar al campamento. En caso de que nos separáramos por cualquier razón, les dije que siguieran la estrella del norte, Polaris, como referencia, mostrándoles cuál era en el firmamento. No fue necesario. Llegamos a la tienda y de nuevo a una encrucijada, quedarnos ahí hasta el amanecer o intentar ir a la cabaña. Escogimos la segunda, dejando todo lo que no era indispensable, pensando en volver cuando hubiese luz únicamente para recogerlo. Siempre que cuento esta historia, me preguntan qué es lo que yo creo. Puede sonar disparatado, pero en mi opinión tuvimos la mala suerte de llegar a uno de los sitios donde practicantes de las artes oscuras hacen rituales para favorecer a gente poderosa o que quiere serlo. Quizá miembros de cultos narcosatánicos o algo similar. Lo que no logro explicar son los murmullos que se escuchaban en la cueva. ¿Serían las almas de las víctimas de sacrificio? ¿O quizá eran demonios que rondaban por ahí?